La Organización Panamericana de la Salud menciona que hay más de 2 millones de personas padeciendo de esta enfermedad a nivel mundial y que del 6% de todas las enfermedades neurológicas es una esta que va de manera creciendo, ¿no? Y aumentando a nivel mundial, aunque República Dominicana parece ser que es uno de los países que tiene los mejores indicadores en este sentido, pero es una enfermedad que queremos tratarla con la doctora Indira Zavala, quien es nuestra invitada de hoy, y que es una enfermedad que justamente afecta a las personas entre los 20 y 40 años en mayoría de los casos. Sea usted muy bienvenida, doctora, a este es su programa La Receta Médica de la Z. Muchísimas gracias a todos. De verdad, para mí es un placer estar aquí y poder compartir un poquito del conocimiento de esta enfermedad que aqueja, sobre todo, como usted dice, a pacientes jóvenes en edad productiva y sobre todo mujeres, aprovechando que estamos en el mes, pues, de las madres. Ay, sí, qué bueno. ¿Y cómo podemos nosotros definir, doctora, lo que es la esclerosis múltiple para que el público que nos está escuchando, quizás algunos ya afectados por la misma enfermedad? Sí. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, desmielinizante, neurodegenerativa y crónica del sistema nervioso central, dígase médula y encéfalo, y los nervios del cráneo. Muy bien. Es una enfermedad, pues, como dice bien el doctor, es ya, gracias a Dios, más conocida a nivel mundial. República Dominicana está dentro de los países, pues, de prevalencia baja. De hecho, tenemos un aproximado de 3.2 por cada 100,000 personas de estos pacientes. O sea que la prevalencia, gracias a Dios, es baja porque es una enfermedad, pues, de países fríos y de etnia blanca. ¿Y la sintomatología, doctora, para identificar esta enfermedad? Es una enfermedad llamada la enfermedad de las 1000 caras o la gran simuladora, porque el paciente puede presentar, pues, cualquier signo o síntoma que te puedas imaginar. Dentro de ellos existen síntomas y signos cardinales, como estuvimos conversando, la neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico, donde el paciente puede presentar trastorno visual. También puede presentar mielitis, o sea, una inflamación de la médula espinal a cualquier nivel, sobre todo cervical y dorsal en estos pacientes, que le puede generar trastorno de la marcha, trastorno sensitivo. Entonces, con relación, doctora, a la visión, doctor... visión borrosa, ¿no? Visión borrosa, que a veces las personas dicen, no, que me hace falta lentes. Sí, pero es una neuritis óptica que la podemos catalogar como típica en estos pacientes, exacto. El paciente va a presentar, pues, como que ve nublado de un ojo en específico, porque generalmente es unilateral. Hay pacientes que pueden presentar una neuritis óptica bilateral, es decir, que se le puedan inflamar los dos nervios ópticos, pero generalmente es unilateral. Va a presentar trastorno en el color, trastorno en la percepción de los objetos. Dígase que cuando le hacemos, pues, un fondo de ojo también vamos a ver inflamación del nervio óptico. Y lo bueno que tiene este tipo de neuritis en este tipo de pacientes, que suelen mejorar con esteroides, y eso lo puede diferenciar de otros tipos de neuritis ópticas que se pueden presentar en otras enfermedades parecidas a la esclerosis múltiple. Okay. Efectivo, usted habla, doctora, que República Dominicana, pues, tiene una incidencia baja. Exacto. Producto de que esta enfermedad afecta más a raza blanca. Hablamos de caucásicos. Sí, aunque afecta más a raza blanca, cuando ocurre en raza negra aporta mal pronóstico. Mal pronóstico. Exactamente. Y siguiendo con la sintomatología, entonces usted mencionaba a nivel de la columna. Sí, una mielitis, que es una inflamación de la médula espinal, ya sea cervical o dorsal. En estos casos, el paciente puede presentar trastorno en la marcha por debilidad, puede presentar trastornos sensitivos como entumecimiento, calambres, parestesias, hormigueos, trastorno de los esfínteres por afección de la médula espinal. Cuando las personas dicen, yo tengo como un dolor así, como que no pueden hacer ninguna fuerza con las manos. Exactamente. Que se le caen los objetos en personas jóvenes. Exactamente, que se le caen los objetos, que arrastran una pierna, que de repente ni siquiera se pueden poner la ropa porque hasta el roce del aire les duele. Eso se le llama alodinia. Entonces, de hecho, estuve comentando con el doctor que anteriormente se consideraba que era una enfermedad que afectaba predominantemente la sustancia blanca, pero ya está bien establecido de que no, que también se afecta la sustancia gris, porque los pacientes pueden presentar, de hecho, trastornos cognitivos, dígase de la memoria. O sea, la inflamación crónica a largo plazo, y de hecho en algunos pacientes desde el inicio, puede presentar alteración en la corteza con aumento de la atrofia o el envejecimiento de la corteza cerebral. Eso se presenta en personas jóvenes. Exactamente.
A diferencia del Alzheimer, que tiene sus características en personas de mayor edad, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo, hay personas que tienen ese cansancio y como usted decía, muchas veces se le caen los objetos a nivel de jóvenes y se me están olvidando las cosas y la gente lo toma así como que dice yo tengo estrés. Y la fatiga es un signo también muy importante en esos pacientes. Se sienten así todo el tiempo cansados, empeoran a lo largo del día, que no se quieren levantar. Se levantan cansados. Exacto, que sienten como que si estuvieran caminando con un block, por ejemplo, yo de la como fatiga. Que tengo un block en la espalda. Exactamente, o en las piernas. Doctora, cuando hablamos de esclerosis múltiple como enfermedad autoinmune, para que el público que nos esté escuchando entienda el por qué autoinmune, doctora. Autoinmune viene porque nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico, se supone que está para defendernos de lo externo y de lo interno. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, nuestro sistema de defensa se va a confundir y en lugar de atacar lo extraño, va a atacar pues lo propio, lo nuestro. Entonces, en este caso, nuestro sistema inmunológico se va a confundir, ya sea por un factor extrínseco, dígase algún virus, alguna bacteria o alguna predisposición, o intrínseco, de que en nuestro sistema nervioso central pues hay algún factor que desencadene la confusión del sistema inmunológico y esa confusión va a autorreactivar los linfocitos T y B, que son linfocitos pues o células de defensa, y van a atacar a la mielina. Por eso se llama que es una enfermedad desmielinizante. Que cubre esa. Porque va a afectar a la mielina, que es la capa que va a cubrir a la neurona y a los nervios, impidiendo pues el buen impulso nervioso y la transmisión de los impulsos nerviosos. Hay enfermedades que tienen el parecido a esta. ¿Con cuáles la podemos nosotros asociar? Bueno, el principal diagnóstico diferencial se hace con el síndrome de neuromielitis óptica, que de hecho anteriormente se pensaba que era una variante de la esclerosis múltiple, pero ya sí está bien pues diferenciado de que es una enfermedad totalmente pues diferente, con mecanismos diferentes y fisiopatología diferente. Entonces, ese es el principal diagnóstico diferencial, que justamente va a cursar con neuritis óptica y mielitis, como su nombre lo dice, neuromielitis óptica, pero es una enfermedad mucho más agresiva que la esclerosis múltiple. Es más agresiva. Sí. Con relación al dolor de la esclerosis múltiple, ¿es un dolor característico? Si tiene alguna diferencia, por ejemplo, usted mencionó un dolor a nivel de la columna, si tiene alguna diferencia este dolor específico a nivel de la esclerosis múltiple. Eso va a depender del tipo de lesión y en dónde esté la lesión. Es un dolor, pues si es generado por alguna mielitis, pues va a ser un dolor crónico que puede responder a ciertos medicamentos, como neuromoduladores. Pero eso va a depender de en dónde esté la lesión y cuál lugar se afecte. Ok, entonces las personas cuando identifican esta sintomatología, ¿qué usted les recomienda? Porque como jóvenes que son, por su mente nunca va a pensar que está sufriendo de esta patología, una esclerosis múltiple. Como usted mencionó, el cansancio en las mañanas, la visión borrosa. ¿Cómo identificarle? Por ejemplo, que vaya directamente a un médico interno o directamente al neurólogo. Muy buena pregunta. Existen criterios para diagnosticar pues la enfermedad y dentro de los criterios, que son los criterios de McDonald, modificados en el 2017, los últimos, pues existen síntomas o signos clínicos que son pues típicos de la enfermedad. Dentro de ellos pues la neuritis, por ejemplo, de que el paciente presente signos o síntomas sugestivos de una enfermedad desmielinizante y que dure más de 24 horas y que al pasar pues de las horas el paciente vaya presentando un empeoramiento, pues yo le aconsejo que visite a su médico de cabecera, ya sea un médico internista o en su defecto pues al neurólogo, y ya entonces pues el médico se va a encargar de completar los criterios, por ejemplo mandarle a hacer resonancias magnéticas, por ejemplo, para ver las lesiones que son sugestivas de una enfermedad desmielinizante, en este caso esclerosis múltiple, y ya para completar los estudios moleculares, hacerle su punción lumbar para pedir las bandas oligoclonales. Dos preguntitas, doctora. ¿Tiene grado esta enfermedad? ¿Diría leve, moderado? No, existen formas de presentación. Es una sola enfermedad, pero se puede presentar de manera distinta en diferentes pacientes. Está la más frecuente, que es la brote remisión o remitente recurrente, que justamente el paciente va a presentar recaídas o brotes. Va a presentar, por ejemplo, una neuritis, mejora, dura, por ejemplo, varios años o varios meses sin ningún síntoma y presenta, por ejemplo,
sí, en el siguiente brote una mielitis. Okay. Se va presentando brotes, remite, o sea, mejora. Ajá. Y vuelve y presenta otro brote. La mayoría de los pacientes van a debutar con este tipo de presentación de la enfermedad, que es la brote remisión o remitente recurrente, más de un 85%. Muy bien. ¿Se cura? No se cura. Se controla. Se controla. Okay. Es una enfermedad que no tenemos todavía la causa específica. Okay. Sí existen muchas hipótesis y teorías de por qué se produce la enfermedad, pero todavía no tenemos una causa, un acusador así específico de que esto es lo que produce la enfermedad. Y por ende no tenemos una cura. Sí existen pues tratamientos modificadores de la enfermedad que van a modificar el curso de la enfermedad. Muy bien. Fíjense que estamos justamente hablando con la doctora Indira Zavala, médico neuróloga, porque estamos en el mes, celebrando el mes. El día 30 de este mes de mayo se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Doctora, qué pena, no conocemos la causa que produce esta enfermedad, pero sí está relacionada con algún tipo de virus. Sí, se ha asociado el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, o sea que son herpes virus. Son herpes virus. Exactamente. Hubo una pandemia, o yo diría, bueno, un brote inmenso de una enfermedad, creo que fue la chikungunya, ¿no? Fue esta la que producía graves problemas, graves problemas neurológicos. No tiene ningún tipo de relación. No tiene ninguna relación con esta enfermedad. El Bar sí está relacionado. Muy bien. Roberto. Vamos a darle participación al público, claro. Porque a veces la gente tiene quizás alguna señal, pero no sabe cómo identificar ese tipo de enfermedad. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. La gente suele hablar mucho del acalambramiento de las manos y la falta de gesticulación que tienen y todo eso, para ver si se puede relacionar o no. Buenos días, receta médica. Buen día, Roberto de Santiago. Adelante. Precisamente esa es mi pregunta. Ajá. Yo tengo 49 años. De noche siento como que las manos me dan unos calambres, se me duerme. Hablé con mi ginecólogo porque busqué el amigo Google y me dijo como que podría hacer la menopausia, pero yo no tengo señales todavía. Okay. Y él me dijo que no, que podía hacer algo con un neurólogo. Okay. A ver qué me dicen. Muy bien. Recuerden que respondemos en bloques las preguntas. Sí. Buenos días, receta médica. Hello. Saludos. Para hacer una pregunta. Sí, tiene que subir un poquito la voz, por favor. Está bien. Ok. Adelante. Buenos días. Buenos días. Todos. Resulta, yo soy un paciente sobreviviente de poliomielitis. Ajá. Y estoy padeciendo desde el 2016 el síndrome post-polio. Y estoy escuchando a la neuróloga que está hablando de una serie de sintomatología. Y precisamente, cosas así me empezó a mí, el síndrome post-polio. Y quien me detectó eso fue una neuróloga que dijo, ese señor tiene síndrome post-polio. Entonces, quiero que ella nos diga si es paralela al síndrome que ella está explicando. Ok, muy bien. Buenos días, receta médica. Buen día, Feli Minaya de la Romana. Adelante. Oye, a mí me dan unos calambres en los pies y en la mano. Y hasta que en lo de los pies, mientras no se me quitan, me es un dolor hasta que no se me quita. Gracias. Dolor en los pies y en las manos, dice él. Los calambres. Buenos días, receta médica. Le habla Gracia de la Romana. Adelante. La Romana. Doctora, me disculpa, doctor, si puede traer, por favor, alguien que habla del oído, de los otorrinos, porque yo tengo un problema que tiene que ver algo con lo que dice la doctora, pero el caso mío es que cuando yo me levanto por la mañana, el lado que yo tengo el oído con el problema, que me acalambra, me duele mucho ese lado de la mandíbula. El hueso me duele. Ok. Buenos días, receta médica. Receta médica, buenos días. Adelante. Muy buenos días. Una pregunta para la doctora. Yo tengo una hija, ella tiene... Tengo una hija, tiene un tumor en la cabeza.
¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Entonces, ella le... No, se está perdiendo la llamada. Trate de quedarse en un sitio fijo para poderle escuchar. Adelante. Ok, déjame. No, parece que está como en movimiento. Se está estacionando. La inquietud que usted iba a exponer, que habla de su hija. Trate de comunicarse nueva vez porque la señal se estaba yendo. Buenos días. Receta médica. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Santo Domingo Este. Adelante. Quería preguntar, ¿qué pasa con yo tengo unas manchitas, pero hace mucho tiempo en las plantas de los pies marrones, unas manchitas como marrón, pero hace muchos años ya. Buenos días, receta médica. Muy buenos días. Saludos. Alfredo desde Bonao. Adelante, Alfredo. Sí, mi inquietud es la siguiente. Mi esposa, ella es reportera. Y ella tenía un adormecimiento en lo que era la punta de los dedos, al extremo de que tenía momentos de que no tenía mucho, como que le trancaban. Ella fue operada, pero ahora le quedó la punta de los dedos con una sensibilidad que a veces no le puede topar absolutamente nada. Cuando ella le choca los dedos, la punta de los dedos con algo, siente bastante molestia. Para ver a qué se debió eso, por favor. Pasen un feliz día. Ok. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. Yo soy una persona que del 2012 hasta el 2018, ¿verdad? Vengo confrontando problemas con inestabilidad como para caminar, pérdida de equilibrio. Okay. ¿Qué edad tienes? Cuando dormía, supongamos, yo dormía, recuperaba y despertaba, recuperaba como la energía. Okay. Volvía al poco rato y me sentía ya como cansado, fatigado, y como que perdía como la inestabilidad para poder caminar así con fuerza. ¿Qué edad tú tienes? Yo actualmente tengo 53 años. Okay. Y desde el 2012 hasta el 2018 presenté 3 cuadros en que yo estaba durmiendo y de momento me despertaba con un mareo, y que cuando yo quería levantarme, no podía levantarme porque sentía un peso grande en la nuca y tenía que arrastrarme en el suelo. Ok. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Saludos. Gracias, Roberto, gracias, doctora, gracias a todos por el programa. Muy constructivo. Yo tengo 68 años, le habla Seferino Tiburcio de Jarabacoa. Sí. Y tengo diabetes por 23 años, tipo 2. Mala, y soy hipertenso, pero hace 7 años que me diagnosticaron esclerosis múltiple y tengo neuropatía crónica. Yo creo que hasta durmiendo siento el dolor. Me levanto a 2 metros del baño y no puedo caminar. En la planta de los pies la tengo que no puedo soportar el dolor. Siento como si estuvieran clavándome con un destornillador la punta de los dedos de los pies. Tremendo. En cualquier momento estoy estable, caminando un poquito, un chile de ejercicio y me siento que voy para el suelo porque ya no soporto la pierna. Gracias por recibir mi llamada y siempre agradecido de esta gran emisora. Muy bien. Gracias. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días, Roberto. Saludos. Sí, buenos días. Para decirle al doctor que a mí siempre me salen unos golondrinos, entonces yo me los pamo con hielo y cada rato me viven saliendo. ¿Qué sería bueno para eso? Ok. Buenos días, receta médica. Saludos. Buenos días. No se está escuchando. Ahí está. Buenos días. Baja un poquitito el volumen, por favor. Adelante. ¿Sí? Hermano, yo quiero preguntarle al doctor. Yo tengo 40 años de edad. Ajá. Y tengo aproximadamente 12 años sufriendo de dolores de los pies. Se me hinchan y yo no sé qué hacer porque he ido antes. Yo he andado todos los médicos y no me han dado solución. No me han dicho que lo que tengo no me sale nada en los estudios y eso es, ya usted sabe. Muy bien. Apoya limpia para los dolores. Ok, miren, vamos a responder algunas de las preguntas. Yossi agrega
que si los dolores de reumatismo se parecen a la de la esclerosis. Aquí nos preguntan. Adelante. Vamos a ver las preguntas. La primera pregunta dice, paciente tiene 49 años y de noche siente calambre y se le duermen las manos. Voy a iniciar diciendo que los calambres o parestesias, ¿verdad? Son unos síntomas inespecíficos, o sea, eso es inespecífico. Para uno buscar la causa de las parestesias, pues hay que investigar al paciente, evaluarlo, hacerle estudios ya sea o resonancia magnética o una electromiografía o estudio de conducción nerviosa para buscar pues la causa. En el caso de la señora sería bueno saber si ese adormecimiento de las manos se da, como ella dice, justamente de noche cuando ella duerme. Existe lo que se llama síndrome del túnel del carpo, que es cuando hay un compromiso por compresión del nervio mediano que sucede justamente de noche o se exacerba de noche cuando los pacientes duermen sobre la mano. Y eso no es esclerosis múltiple. O sea, debemos, para nuestros oyentes y los pacientes que se están comunicando con nosotros, pues tener claro de que existen síntomas inespecíficos y uno de ellos es los síntomas sensitivos como parestesias. Cualquier cosa puede dar parestesia, desde neuropatía diabética, desde obstrucción o compresión de algún nervio periférico como el síndrome del túnel del carpo, que si el paciente tiene alguna otra enfermedad metabólica como el hipotiroidismo, por ejemplo, que puede dar pues calambres o parestesias, algún déficit de vitamina, por ejemplo la vitamina B12, el déficit de esta puede cursar con calambres. Las enfermedades vasculares periféricas cursan con calambres, o sea que cada caso es pues diferente. Muy bien. Dice, paciente sobreviviente de poliomielitis desde el 2016 y dice que le diagnosticaron síndrome post-polio, que si tiene alguna relación paralela con la esclerosis múltiple. No tiene nada que ver con la esclerosis múltiple. Okay. Totalmente diferente. Otra pregunta, calambre en el pie, en las manos y luego cuando tiene el dolor se le quita. Cuando tiene el calambre. Sino cuando le da primero calambre, según en las manos y en los pies. En los pies. Y le da mucho dolor y luego se le quita. Habría que ver los antecedentes comórbidos, ver si es diabético, si es hipertenso, ver cómo está su circulación periférica, ver si se relaciona o alguna insuficiencia vascular o alguna neuropatía. Es lo llamado ciática cuando habla de esta persona, como dice la gente. La ciática es diferente porque es una afección justamente al nervio ciático que viene pues de la columna. Ahí es diferente. Le da de repente al paciente. Exacto. Por ejemplo, ese caso, y luego mejora. Ese caso llama la atención porque él refiere calambre en las manos y en los pies. Sí, claro. Y pudiera incluso uno sopesar sobre una neuropatía diabética que justamente cursa con el síndrome de guantes y calcetín. Efectivamente. Bien. Hay una paciente que ya preguntaba por un otorrino, no se entendía muy bien sobre calambre en el oído, como que no se escuchó bien la pregunta. No, ahí no la entendí. Esa no se entendió muy bien, pero le vamos a traer un otorrino, ¿verdad, doctor? Claro que sí. Para la próxima. Invitado. Otra pregunta, ¿qué pasa si tiene en las manos, que el que tiene color a nivel de los pies marrones, unas manchas, decía la paciente? Habría que investigar alguna causa viral. Sí, y también por lo regular esas manchas oscuras, marrones, como ella menciona, muchas veces eso es producido por la deficiencia circulatoria, llamada dermatitis acro, son estas. Por lo tanto, es recomendable que ella acuda a hacerse su Doppler. Que vaya al vascular. Al vascular se haga su Doppler de las arterias venosas y venas, claro que sí. Dice que su esposa es repostera, que tenía calambre en la punta de los dedos, fue operada y ahora tiene mucha sensibilidad. Cuando toca algo no aguanta la sensibilidad en la punta de los dedos. Ha sido interesante que nos comunicara de qué lo operaron. Exactamente. Porque si de repente fue por alguna compresión de alguna hernia discal, pues se pudiera justificar. Pero nos quedamos cortos con la información. Porque como les digo, el calambre puede ocasionar cualquier cosa. Ok. Tiene pérdida de equilibrio al caminar. El paciente tiene 53 años, se levanta, tiene mareo y tiene mucho peso en la nuca. Ese sí me llamó mucho la atención. Por eso es importante cuando estos pacientes llegan con estos síntomas que pudieran ser sugestivos, ver la edad del paciente, ver si se asocia a otros signos o síntomas que haya presentado anteriormente, ver la forma de presentación de estos síntomas y obviamente un buen examen neurológico que justifique o nos aclare de estos hallazgos.
Bien, otro paciente de 68 años de edad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial crónica, esclerosis múltiple, que tiene bastante dolor y dice que no resiste ya estar de pie porque tiene muchos mareos. En este caso en específico, que ya tiene su diagnóstico de esclerosis múltiple, sería bueno evaluarlo, ver qué tipo de tratamiento modificador de la enfermedad tiene, ver qué tan activo o inactivo esté, ya sea en resonancia magnética, ver su escala de discapacidad y ver si él tiene o un empeoramiento de sus síntomas o en su defecto está cursando con algún brote que le esté empeorando pues su situación. Pero me llamó la atención cuando él expresa, doctora, que él también es diabético tipo 2, pero menciona que su diabetes tipo 2 es mala. Que no Parece está ser que no lleva un control de su glicemia y sabemos lo que puede ocurrir cuando tenemos una glicemia así que no es controlada, una diabetes tipo 2, que podría ser más bien una insulino dependiente ya en este sentido. Claro, y por eso hago la salvedad de ver si es un empeoramiento por algún otro factor, porque existen factores externos que pueden agravar el proceso inflamatorio de la enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad que es inflamatoria, la diabetes de por sí genera inflamación, si está descompensado, si tiene lesiones, por ejemplo, medular, o ya tiene exactamente, pues va a exacerbar los síntomas. Hay una pregunta que no es del tema. Él dice que le salen golondrinos, que cuando se pone hielo se le mejora, que si hay algún otro tratamiento. Ir a dermatología. Y aparte de eso, una recomendación a ese amiguito. Mira, mientras él entienda que cada vez que el golondrino sale, él lo frena su crecimiento con hielo. Con hielo, sí. Debe dejar que siga y drenarse. Si no se drena, se queda ahí posiblemente una bacteria que lo está produciendo, este tipo de inflamación. Drenarlo y utilizar ciertos tipos de antibióticos. Por eso recomienda la doctora Indira Zavala, vaya a su dermatólogo. Que deje el hielo mientras tanto. Y que deje su hielo tranquilo para que pueda mejorar. Bien. La pregunta que hizo Roberto, que si los dolores del reumatismo está relacionado con la esclerosis múltiple. No, es otra enfermedad totalmente diferente. Quiero hacer un paréntesis aquí para que mis pacientes o los radio escucha, no se me estresen. Lo primero es que no porque cualquier persona presente calambres, que fue el síntoma más común, todo el mundo se asustó, de mano y pie, significa que vaya a tener esclerosis múltiple. Existe pues algunas características demográficas, por ejemplo, que nos hace sospechar de la enfermedad. Es cierto que los calambres sí se ven en pacientes que tienen la enfermedad, pero tenemos que tener en cuenta la edad de presentación, que si es un paciente joven, entre 20 o 40 años. De hecho, tenemos esclerosis múltiple pediátrica, también se puede ver en niños. Si es mujer, porque es más frecuente en mujer, aunque sí se puede dar en hombres y es de peor pronóstico, no es para que se me vayan a asustar los hombres tampoco, pero sí que sea de raza blanca, pues uno sí debe de prenderle como que el bombillito y comenzar la investigación. Pero lo que trato de decirle a los pacientes es que no todo calambre es sine qua non de esclerosis múltiple. Eso debe de estar pues acompañado de otros síntomas, ya sea que si tiene neuritis, que si tiene debilidad, de cómo se presentan estos calambres, buscar la causa de esos calambres, porque está un síntoma, pero uno tiene que buscar qué lo está ocasionando, ver si es algo sugestivo de una enfermedad desmielinizante o alguna otra patología. Muy bien, doctora Yoselin. Considerando, doctora, que es una enfermedad que se presenta en pacientes jóvenes, me gustaría saber la vida útil de estos pacientes, porque usted mencionó visión borrosa, a veces tienen dificultad en la columna para caminar. La productividad a larga vida de estas pacientes, por ejemplo, se diagnostica a los 20 años, la vida útil y qué tiempo puede durar un paciente a nivel de su productividad, a nivel familiar. Muy importante tu pregunta. ¿Por qué uno trata de dar a conocer este tipo de enfermedades? Pues justamente porque es una enfermedad que se presenta en edad joven. Y existe algo conocido por los expertos que se llama ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es ese momento justo y preciso de dar el diagnóstico, captar a tiempo al paciente para ir frenando la enfermedad. Al frenar la enfermedad, vamos a disminuir la carga inflamatoria aguda y crónica y por ende vamos a disminuir el riesgo de discapacidad y de empeoramiento del paciente. No es lo mismo un paciente que, por ejemplo,
venga presentando signos y síntomas desde hace 10 años, nunca haya buscado ayuda o nunca se le haya dado el diagnóstico, se diagnostica 20 años después, créeme que la discapacidad de ese paciente con otro que sí llegue a tiempo va a ser totalmente diferente, habiendo tratamientos que son súper buenos, súper efectivos, con una alta eficacia que puede cambiar el curso de esa enfermedad. Muy bien, vámonos a una pausa, pero le voy a dejar 2 preguntitas al aire, doctora. ¿A qué se le atribuye de que sea más frecuente en mujeres que en los hombres? Si tienen alguna causa que sea más comunes en mujeres que en los hombres, y si es hereditario o podría ser hereditario. Vamos esto de la tercera pregunta. Adelante, doctor. Y es cierto, doctora, que las mujeres con esclerosis múltiple no pueden embarazarse. Bueno, al regreso nos responde. Cundo, llévatelo.